Buen día, somos el grupo 1 del paralelo 4 de la materia mecánica vectorial y este es el reporte de nuestro proyecto. Iniciando, el proyecto que realizamos tuvo como propósito diseñar y construir un adorno navideño que demostrara el principio de equilibrio estático estable. El problema principal consistió en lograr que el adorno pudiera mantenerse en equilibrio sin caerse, incluso cuando fuese perturbado por alguna fuerza externa. En otras palabras, se buscó que al moverlo un poco, el sistema regresara por sí solo a su posición de equilibrio. Para conseguirlo, era necesario que la suma de todas las fuerzas y momentos que actúan sobre el cuerpo sea igual a cero, y que el centro de gravedad total del sistema se ubicara por debajo del punto de rigidez, o el pivote, o el punto de suspensión. De esta manera, se generaría un torque restaurador que estabilice el sistema y permite que el adorno conserve su equilibrio. En cuanto a los objetivos, el objetivo general fue aplicar los conceptos teóricos del centro de gravedad y equilibrio del cuerpo de estática, de los cuerpos rígidos del libro Estática para ingenieros Byron Johnson, para diseñar, construir y validar computacionalmente un adorno navideño que se mantenga estable sobre un soporte fijo. Entre los objetivos específicos se propuso: primero, diseñar y construir un prototipo físico usando materiales sencillos como la madera, plástico o metal, asegurando que tuviera una altura mínima de 10 centímetros. Segundo, modelar teóricamente la geometría del adorno como un sistema de cuerpos compuestos, aplicando las fórmulas del centroide y centro de gravedad, para encontrar su punto de equilibrio. Y tercero, desarrollar un programa computacional en MATLAB o Python, o una hoja de cálculo para que permitiera verificar de manera precisa los cálculos teóricos computacionales. Ahora, dentro del marco teórico se estudiaron varios conceptos fundamentales. Primero, el centro de gravedad, que es el punto donde se considera concentrado todo el peso total de un objeto. Desde el punto de vista físico, todo el peso del cuerpo actúa en ese punto, lo que simplifica el análisis de su equilibrio y movimiento. Este concepto fue esencial, ya que el equilibrio del adorno dependía directamente de la ubicación del punto de soporte. En segundo lugar, se revisó el centro de masa, que representa la posición promedio de todas las masas que conforman un sistema. En cuerpos con densidad uniforme, el centro de masa coincide con el centroide. También se analizó el centroide, ya mencionado, un concepto geométrico que corresponde al promedio de todos los puntos de la figura, aunque no considera ni la masa ni el peso. Finalmente, se estudió el principio de equilibrio estático, que establece que un cuerpo está en equilibrio cuando su aceleración lineal y aceleración angular son cero. Esto implica dos condiciones. La primera condición de equilibrio, donde la suma de fuerzas entre todos los ejes debe ser igual a cero, y la segunda condición de equilibrio, donde la suma de todos los momentos o torques debe ser igual a cero. Cuando ambas condiciones se cumplen simultáneamente, se obtiene un equilibrio completo. Bien, los materiales utilizados para el proyecto fueron un tubo de PVC, una base de madera para el tronco del arbolito, silicona caliente, alambre galvanizado, Fomex y estrellas impresas en 3D. En cuanto a los cálculos teóricos del proyecto, partimos del diagrama de cuerpo libre del adorno navideño, con sus pesos hacia abajo, el peso en A de la estrella grande y el peso en B y en C de las estrellas pequeñas. Y la fuerza normal, que es la fuerza que se ejerce desde el punto de apoyo y la superficie de contacto. Se sabe de antemano que la masa de la estrella grande es de 12,84 gramos y las masas de cada una de las estrellas pequeñas es de 6,42 gramos. Se aplicó la primera condición de equilibrio, la sumatoria de fuerzas, en el eje Y positivo hacia arriba, la normal positiva y cada uno de los pesos hacia abajo. Se sabe que el peso es igual a masa por gravedad y ambos datos se conocen, con una gravedad de 9,8. Se sustituyeron valores y nos dio como resultado que la normal es de 0,2517 newtons hacia arriba. Debido a que no existen fuerzas en el eje horizontal que intervengan en el sistema, se tiene que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a cero. Por consiguiente, se calculó los centros de masas tanto en X como en Y. Para el centro de masa en X se utilizó la ecuación número uno, descrita en el marco teórico, que es igual a la multiplicación de las masas por su distancia en X dividida para su masa total. Se sustituyeron valores y nos dio como resultado que el centro de masa en X es igual a 0 metros. También se calculó el centro de masa en Y, utilizando la ecuación 2 descrita en el marco teórico, que es igual a la multiplicación de las masas por su distancia en Y, dividida para la masa total. Se sustituyeron valores
y nos dio como resultado que el centro de masa en Y es igual a 0.0025 metros. Y por último, se aplicó la segunda condición de equilibrio, el cálculo de momentos, para verificar los cálculos obtenidos con respecto al punto de apoyo O 00 antihorario positivo. En el diagrama de cuerpo libre, las únicas fuerzas que realizan torque son las de los pesos de las estrellas. El torque es igual a la fuerza por la distancia. Se sustituyeron valores y como resultado nos dio una equivalencia 0 a 0. Bueno, a continuación vamos a proceder a explicar un poco lo que son los cálculos computacionales. El lenguaje utilizado en este caso es Python. Como podemos apreciar, importamos la librería NumPy para poder hacer los cálculos de manera más efectiva. Empezamos definiendo una función, la cual lleva el nombre calcular equilibrio. Como podemos ver, tiene tres datos de entrada: masas, posiciones y gravedad, lo necesario para poder hacer los cálculos. En este caso, como podemos ver, ya lo que sigue nada más es que hacer los cálculos del centro de gravedad, calcular la fuerza normal, que en este caso va a ser igual al peso total. Calculamos también los momentos, gracias a operaciones disponibles en la librería de Python. Y al final ya solo queda retornar los resultados a pantalla. Los datos del proyecto, que incluyen los datos iniciales, ¿no? Las condiciones iniciales que ya tenemos antemano. También podemos ver muy importante las posiciones en las que se encuentra. Esto es importante para encontrar su centro de gravedad. Continuación, simplemente no, almacenamos todos los datos en una lista y los comenzamos ya a mostrar en pantalla para el usuario. Como podemos ver, aquí tenemos los cálculos de errores. Los errores son relativamente mínimos. Esto indica la fiabilidad del proyecto ejecutado. Aquí tenemos los resultados. Obviamente van a coincidir mucho con el teórico y el medido, en este caso computacional, y el que pudimos hacer en lápiz y papel. Continuación, bueno, a breves rasgos en los resultados, como pudimos ver, cumplimos con la primera verificación, que fue en el eje vertical, que es que esté equilibrado, ¿no? Que la masa total sea idéntica en ambos lados. La segunda condición de equilibrio, que es en el eje de las X. Esto es importante que nos haya quedado cero el momento en X, puesto que es necesario para que no se caiga la estrella ni para atrás, ni para adelante, ni para un lado. Finalmente, el torque en Y sí tiene torque, porque este es una especie de torque restaurador. Es decir, cada que tenga una perturbación va a regresar va a buscar su posición de equilibrio. Por eso es un péndulo, ¿no? Bueno, en conclusiones, este proyecto, la verdad, no solo es con fines estéticos. También gracias a este proyecto hemos podido asentar las bases de lo que viene siendo la estática que vimos en este primer parcial de mecánica vectorial. Y bueno, como recomendaciones, primero, la equivalencia precisa de torques laterales. No solo basta con tener una masa igual en ambos lados, también es muy importante el torque. Si no, olvidémonos de la estabilidad. También asegurar la estabilidad mediante el centro de masa. Esto fue muy importante, puesto que si no analizábamos esta condición en el centro de masa, el objeto iba a quedar sumamente inestable. Podemos ver en pantalla los anexos, como empezamos haciendo la manualidad, bueno, en este caso, y al final ya vamos con un pequeño video del proyecto terminado. Buen día, este es el proyecto un péndulo con temática navideña, que en este caso es un arbolito de Navidad que tiene una estrellita como péndulo. Como se puede observar, del centro de masa se dirige el soporte, el cual es encargado de lograr el péndulo. Tiene ciertos contactos con el árbol, pero son solo contactos. De ahí la finalidad del objetivo. La finalidad del proyecto es demostrar cómo toda la masa de un objeto puede ser representada en su centro de masa. Muchas gracias.